Martes 3 de agosto de 2021. La palabra dice. Mateo, capítulo 14, versículos del 22 al 36. Después de la multiplicación de los panes, Jesús obligó a los discípulos a que subieran a la barca y pasaran antes que él a la otra orilla, mientras él despedía a la multitud. Después, subió a la montaña para orar a solas. Y al atardecer, todavía estaba allí, solo. La barca ya estaba muy lejos de la costa, sacudida por las olas, porque tenía viento en contra. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos, caminando sobre el mar. Los discípulos, al verlo caminar sobre el mar, se asustaron. «Es un fantasma», dijeron, y llenos de temor se pusieron a gritar. Pero Jesús les dijo, «Tranquilícense, soy yo, no teman». Entonces Pedro le respondió, «Señor, si eres tú, mándame ir a tu encuentro sobre el agua». «Ven», le dijo Jesús. Y Pedro, bajando de la barca, comenzó a caminar sobre el agua en dirección a él. Pero, al ver la violencia del viento, tuvo miedo, y como empezaba a hundirse, gritó, «Señor, sálvame». Enseguida, Jesús le tendió la mano y lo sostuvo, mientras le decía, «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en ella se postraron ante él, diciendo, «Verdaderamente, tú eres el Hijo de Dios». Al llegar a la otra orilla, fueron a Genesaret. Cuando la gente del lugar lo reconoció, difundió la noticia por los alrededores, y le llevaban a todos los enfermos, rogándole que los dejara tocar tan solo los flecos de su manto, y todos los que lo tocaron quedaron sanados. La palabra me dice. A primera vista son muchos los hechos de este pasaje. Repasemos. Jesús despidiéndose de la gente y los discípulos partiendo en la barca, Jesús orando solo, toda la escena de la barca en el lago y sus detalles, y finalmente la sanación en Genesaret. Demasiado. Por eso los invitamos a quedarnos en el hecho central del lago, aunque cada uno pueda meditar los versículos que lo inspiren. Ingresemos en la escena. Son las 3 a 6 de la mañana, el barco se mueve, pero somos pescadores y estamos acostumbrados. Ya lejos de la costa, todavía en la penumbra, de pronto viene alguien caminando sobre el agua que sigue removida. Eso sí nos asusta. Pero reconociendo la voz de Jesús, vemos que Pedro se lanza a su encuentro, también sobre el agua. ¿Se lo están imaginando? Pero lo vemos hundirse, duro. Y rápidamente Jesús lo sostiene. Luego suben a la barca y vuelve la calma. Ya no hay dudas, es el Hijo de Dios. Por último, te invitamos a interpretarla juntos, con el fin de que la Escritura llegue y cambie o fortalezca algún aspecto de nuestra vida. El agua turbulenta es signo de inestabilidad, de caos. Atravesamos momentos que son una tormenta, se nos mueve el piso, sobreviene el miedo y dudamos hasta de la compañía de Dios. Si vemos a Pedro, aun sin calmar el oleaje, logra hacer pie, pararse encima de sus inseguridades, y otra vez necesita de la mano extendida de Jesús. Más tarde o más temprano llega el momento de la calma. Allí reconocemos los cristianos que Jesús es el Hijo de Dios. Pero si seguimos leyendo el Evangelio, notaremos cómo los discípulos vuelven a dudar, tal como nos sucede a nosotros. Con corazón salesiano. Don Bosco definió a la juventud como la porción más delicada y valiosa de la sociedad humana. Son los años en que hacen opciones de vida fundamentales, que preparan el porvenir de la sociedad y de la Iglesia. Pero también los acompaña la inseguridad de ya no ser niños, la incertidumbre sobre el futuro y las múltiples y cambiantes emociones, que requieren espacio y contención. El Señor lo llamó a dar hasta su último aliento para ellos. Y porque involucró a una gran familia en esta vocación, hoy nosotros somos llamados a ser apóstoles de los jóvenes, para ser como en el Evangelio esa mano tendida de Jesús que nos rescata en medio de nuestras tormentosas dudas. A la palabra, le digo. Jesús, Hijo de Dios, si es humano dudar, que tu gracia me asista para volver a confiar si es humano volver a dudar, que sepa clamar, Señor, sálvame si es humano dudar aún más, que te permita sostenerme como a Pedro y cuando los vientos calmen, que reconozca que siempre has estado firme en mis tormentas.